Cuando el majestuoso RMS Lusitania zarpó desde Nueva York el 1 de mayo de 1915, con destino a Liverpool, nadie a bordo imaginaba que estaban embarcándose en una travesía hacia la muerte. Era un buque de lujo, de los más veloces del mundo en su época, propiedad de la compañía Cunard Line y símbolo de la ingeniería naval británica. Pero lo que comenzó como un viaje más de cruce atlántico, terminaría en tragedia. Una tragedia que no solo marcaría a los sobrevivientes, sino que alteraría el rumbo mismo de la historia. Porque el día que el Lusitania fue torpedeado por un submarino alemán, el mundo no solo perdió un barco, sino que se sembraron las semillas de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces, una pregunta ha flotado sobre las profundidades donde yace el naufragio. ¿Realmente era solo un barco civil? La Primera Guerra Mundial ya llevaba casi un año cuando el Lusitania partió de Estados Unidos. Europa se desangraba en las trincheras y aunque Estados Unidos se mantenía neutral, las tensiones crecían. En el Atlántico, los submarinos alemanes patrullaban en busca de barcos enemigos. Alemania había declarado la zona alrededor de las islas británicas como zona de guerra, advirtiendo que cualquier embarcación, incluso de pasajeros, podría ser hundida sin previo aviso si se dirigía a puertos enemigos. Pero a pesar de ello, el Lusitania siguió su ruta habitual. A bordo iban 1.959 personas, incluyendo tripulantes, pasajeros de todas las clases sociales, niños, mujeres, ancianos, entre ellos ciudadanos estadounidenses. El gobierno alemán había publicado anuncios en periódicos estadounidenses advirtiendo del peligro de viajar en barcos británicos. Aún así, pocos lo tomaron en serio. Nadie imaginaba que un barco civil, lleno de inocentes, sería atacado deliberadamente. El Lusitania era considerado intocable, pero el 7 de mayo, a la 1:30 de la tarde frente a las costas de Irlanda, la sombra de un U-boot alemán se deslizaba bajo las aguas. El submarino U-20, al mando del capitán Walter Schwieger, detectó al coloso británico. Sin dudarlo, ordenó el lanzamiento de un torpedo. El proyectil impactó en el costado de estribor del Lusitania. Minutos después, ocurrió una segunda explosión, mucho más potente. En apenas 18 minutos, el enorme transatlántico se hundió. Murieron 1.198 personas, entre ellas 128 ciudadanos estadounidenses. Solo 761 sobrevivieron. El ataque provocó indignación mundial. Los periódicos acusaron a Alemania de crímenes contra la humanidad. El gobierno británico denunció la barbarie del ataque. Y en Estados Unidos la opinión pública comenzó a virar lentamente hacia la guerra. Hasta ese momento, el presidente Woodrow Wilson había mantenido una posición de neutralidad, pero el hundimiento del Lusitania cambió el relato. Aunque Estados Unidos no entraría oficialmente al conflicto sino hasta 1917, el evento se convirtió en un punto de quiebre, una herida emocional, un pretexto que, años después, sería utilizado para justificar la intervención. Pero incluso entonces, algo no cuadraba. Los testimonios de los sobrevivientes hablaban de dos explosiones. La primera del torpedo, la segunda, más violenta, como si algo más hubiera detonado desde dentro del barco. ¿Qué era esa segunda explosión? ¿Una caldera? ¿Un fallo estructural? ¿O algo más delicado? Con el paso de los años, comenzaron a emerger documentos, informes, rumores. Algunos sostenían que el Lusitania no era solo un buque civil. Bajo sus lujosos camarotes, en sus bodegas ocultas, transportaba armas, municiones y explosivos con destino al ejército británico. Que el ataque alemán no fue un crimen, sino un acto de guerra legítimo. La diferencia entre asesinar civiles y destruir un objetivo militar depende solo de la carga que lleva un barco. Y si el Lusitania transportaba armamento, su estatus como inocente se desmorona. De hecho, décadas más tarde, documentos desclasificados confirmaron que el buque llevaba más de 4.000 cajas de cartuchos de munición calibre 303, ocultas como material general. También llevaba aluminio en polvo, nitrato de sodio y otros elementos que, aunque tenían usos civiles, también podían emplearse para la fabricación de explosivos.
Era suficiente para sospechar que el Lusitania estaba siendo utilizado como transporte militar encubierto. Pero si era así, ¿por qué el gobierno británico negó rotundamente esa carga durante tanto tiempo? ¿Por qué ocultaron esa información a la prensa? ¿Y por qué nunca se permitió una investigación independiente del naufragio? Una posible respuesta es que la tragedia fue útil. El hundimiento del Lusitania generó una ola de propaganda antialemana que transformó la percepción pública en Estados Unidos y otros países neutrales. Se imprimieron carteles, se filmaron cortometrajes, se escribieron canciones. El mensaje era claro: Alemania había asesinado a inocentes. La simpatía hacia los aliados creció. La posibilidad de un futuro ingreso en la guerra se volvió más aceptable. ¿Era un encubrimiento para ganar legitimidad? Algunos historiadores incluso han planteado la posibilidad de que los británicos, o elementos dentro del gobierno, sabían del riesgo y no hicieron nada por evitarlo. De hecho, existían reportes de inteligencia que sugerían que submarinos alemanes patrullaban cerca de Irlanda. El almirantazgo británico dirigido en ese momento por Winston Churchill tenía conocimiento de esos movimientos. ¿Por qué no se desvió la ruta del Lusitania? ¿Por qué no se envió una escolta naval para protegerlo? ¿Fue una omisión o una decisión calculada? Churchill escribió en sus memorias años después que el tráfico marítimo neutral y civil puede ser utilizado para atraer ataques submarinos que despierten indignación pública y acerquen a Estados Unidos a la guerra. Una frase inquietante que deja abierta la posibilidad de que el Lusitania fue un sacrificio político, un peón en un tablero geopolítico. En el fondo del mar, el Lusitania permanece como testigo silente de esa controversia. Durante años, el gobierno británico dificultó las expediciones al sitio del naufragio. Alegaron seguridad, respeto por las víctimas y peligro de explosivos sin detonar. Sin embargo, investigadores independientes que lograron bucear hasta los restos reportaron estructuras metálicas deformadas desde el interior, lo que sugiere una explosión interna. Incluso se han encontrado restos de cajas metálicas con inscripciones militares, aunque nunca fueron extraídas oficialmente. Más allá de las pruebas físicas está el relato emocional. Familias enteras fueron destruidas, vidas truncadas, niños desaparecidos en las aguas frías del Atlántico, madres buscando desesperadas entre los cadáveres. El horror del hundimiento no necesita teorías para estremecer. Pero si a eso se suma la sospecha de manipulación, de engaño, el impacto histórico es aún mayor, porque el Lusitania no solo fue un barco hundido, fue el detonante de una cadena de eventos que culminaron en la participación de Estados Unidos en una de las guerras más sangrientas de la humanidad. Fue el catalizador de millones de muertes. Fue la primera vez que se utilizó el sufrimiento humano en masa como motor para inclinar una nación hacia el conflicto. Hoy, a más de un siglo del hundimiento, la historia oficial y la historia no contada siguen debatiéndose. Para algunos, el Lusitania fue una víctima, para otros, una trampa. Y tal vez ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Tal vez sí fue un barco civil, pero no completamente. Tal vez sí llevaba pasajeros inocentes, pero también armas. Tal vez su hundimiento fue una tragedia y también una oportunidad. Lo único seguro es que, en las profundidades del Atlántico hay un casco oxidado que alguna vez surcó los mares con promesas de velocidad, elegancia y seguridad, y que en sus bodegas, entre restos metálicos y ecos del pasado, yace una verdad que nunca flotó a la superficie, una verdad que tal vez simplemente no convenía contar. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así y comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.